conferencia del doctor Jairo Charris Castañeda en los 40 años del Departamento de Matemáticas y Estadística. Es considerado como el Mozart de la matemática en Colombia. En realidad ese orden no tiene ninguna importancia. Sabemos muy bien que el profesor Jairo Charris nunca madruga. Si trabaja antes de las 10, siempre se pone muy furioso. Justamente por esa razón pedí al profesor Jorge Martínez para la primera conferencia. Bueno, con ustedes. Bueno, para mí es un honor que me hayan escogido para una de las dos conferencias estrella de la conmemoración de los 40 años. Y lo único que me preocupa es la razón que me dio el profesor Takeuchi ayer. Él me dijo que yo realmente era el profesor más viejo, activo dentro del departamento. Eso me cayó realmente como una sorpresa. Nunca había pensado que era así. Lo cierto es que hasta hace unos 5 años nosotros nos sentíamos todavía los jóvenes y de pronto se nos vinieron los años encima y la sorpresa grande vino ayer. Bueno, pero espero que esa no sea la única razón, ¿no? Espero que haya otras razones. Bueno, lo que voy a hablar, ¿por qué el nombre de la conferencia en primer lugar? Lo que sucede es que en los últimos años hemos venido realizando una serie de trabajos dentro de los programas de posgrado aquí en la universidad sobre el tema de los polinomios ortogonales privados. Ese es un tema que en principio es una cosa bastante árida, necesita unas cuentas tremendas. El aspecto general de la teoría es de ser un poco desagradable, ¿no? Y en realidad yo nunca he explicado por qué se toma uno el trabajo de hacer eso. Entonces, aproveché los 40 años para dar una explicación de por qué eso. Sin embargo, lo que pasa es que para decir por qué esas cosas, primero hay que decir más o menos qué son esas cosas. Bueno, la teoría de polinomios ortogonales es una de las teorías clásicas venerables de la matemática. Tuvieron su origen básicamente hacia la primera mitad del siglo XIX, especialmente con los trabajos de Jacobi. Y su época de gran desarrollo fue de los años 70 del siglo pasado, más o menos hasta los años 30 de este siglo. En ese instante comenzó el auge de la matemática abstracta, la fundamentación de las estructuras y todo eso, y esa teoría como que pasó a segundo plano. Eso me parece que fue un poquito lamentable porque precisamente pasó a segundo plano en el momento en que más la iban a necesitar, como fue claro ya a partir de los años 50, y a partir de los años 60 ha presenciado un nuevo florecimiento, ¿no? Con una cantidad de nuevas técnicas sumamente poderosas. Y muchos matemáticos se dedican a eso. Anualmente hay unos 5 congresos sobre teoría de polinomios ortogonales y funciones especiales. De todas maneras, muy rara vez se dice por qué. Y la razón es que los matemáticos, que son los que más saben, digamos, de polinomios ortogonales en general, no entienden muy bien la razón. Sospechan, ¿no?, cuál es, pero no la entienden muy bien. Y lo mismo pasa conmigo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo yo la voy a dedicar a la matemática, que es lo fácil, ¿no? Pero espero dedicar algunos minutos al final para tratar de explicar por qué son importantes, por qué esas cosas, ¿no? La razón de dejar la explicación para el final es porque si uno no es claro, entonces puede decir que es por la premura de tiempo, ¿no? Como se hace en todas las conferencias en todo el mundo, ¿es cierto? Las cosas difíciles se dejan para el final para no tener tanta responsabilidad propia, sino achacarlo un poco a la falta de tiempo. Bueno, entonces, veamos en primer lugar
del espacio Cdx de los polinomios con coeficientes complejos en la variable x en los números complejos, la cual es lineal en el sentido usual. Lineal compleja quiero decir porque uno puede sacar números complejos y los polinomios son polinomios complejos. O sea, eso es la noción de aplicación lineal usual. Ahora, lo que es un sistema de polinomios ortogonales con respecto a un funcional de momentos es un sistema Pnx, n mayor o igual que 0, o sea, P0, P1, P2, P3, etc. De polinomios que por comodidad vamos a suponer que tienen ciertas características. Por ejemplo, Pn de x siempre vamos a suponer que es de grado n, ¿no? Eso se puede hacer cómodamente. Y que el coeficiente de máximo grado es 1. O sea, esto es lo que se denomina un sistema de polinomios ortogonales mónicos, ¿no? Los americanos usan mucho para eso la palabra MOPS, Monic Orthogonal Polynomial Systems, que también significa como rato de mitad, ¿no? Y ellos siempre quieren hacer un chiste de todo, entonces por eso lo llaman los MOPS. Entonces esa es la condición primera, que sean polinomios mónicos de grado n, y la segunda es que uno tenga la relación LPN, PM, sea un lambda n, que es un número complejo, lambda n distinto de 0, y siempre se puede suponer que lambda 0 es 1. O sea, eso quiere decir que cuando calculamos L de Pn por Pm, eso da 0 si n es distinto de m. Delta Mn es el famoso delta de Kronecker. Y cuando m es igual a n, esto da un número lambda n que es distinto de 0. Siempre suponemos que L de P0 al cuadrado es 1. Bien, como P0 es 1, necesariamente de la condición 1, esto implica que L de P0 de x es 1, porque es lo mismo que P0 al cuadrado. Y además, obsérvese que necesariamente tiene que tenerse L de Pn de x igual a 0 cuando n es mayor o igual que 1. La razón es porque esto es L de P0 por Pn, ¿no? P0 es 1, entonces esto es L de P0 por Pn. Y de la relación de ortogonalidad se deduce entonces que eso tiene que ser 0. La relación 2 es la que se conoce como la relación de ortogonalidad. Uno puede ver que si escoge polinomios mónicos de grado n, el sistema Pn es único para cada funcional de momentos. O sea, no habrá sino un sistema de polinomios que satisfaga esas condiciones. Bueno, esto está ligado ahora con la noción, lo que se llama la relación de recurrencia básica, que dice simplemente esto: si Pn es un sistema ortogonal con respecto a un funcional de momentos, entonces uno puede encontrar números Pn y Cn, números complejos en principio, de tal manera que Cn sea distinto de 0 de 1 en adelante, y tales de n igual a 1 en adelante, ¿no? O sea, C0 no importa mucho, ahora vemos por qué, ¿no? Tal que x, Pn de x, sea Pn más 1 de x más Pn, Pn más Cn, Pn menos 1. N mayor o igual que 0. Esto es lo que se llama una relación de recurrencia de 3 términos, porque incluye a Pn, Pn más 1 y Pn menos 1. Es en esencia el equivalente de una ecuación diferencial de orden 2 en la teoría de las ecuaciones diferenciales lineales. O sea, el parámetro que aquí es importante, a pesar de que uno lo pone entre paréntesis este x, el parámetro que es realmente importante es n, ¿no? Bueno, entonces satisface una relación de recurrencia como esa, con Pn y Cn números complejos y Cn distinto de 0 a partir de n igual a 1. Esta relación la escribimos así: aquí, como comenzamos en 0, aparece un P menos 1, que en realidad no forma parte del sistema ortogonal. Cuando n es 0 aparece P menos 1. Pero es para escribir la cosa en un solo tirón, ¿no?
y entonces P menos 1 se toma simplemente como 0, con lo cual se ve que C0 en realidad no aparece aquí, ¿no? Porque C0 afecta a P menos 1 y P menos 1 es 0. Entonces C0 se puede tomar arbitrariamente. A veces se toma como 0, pero no siempre es conveniente tomarlo como 0. El hecho es que se puede tomar arbitrariamente. Bueno, entonces esa es la... Ahora, como es claro, de la relación de recurrencia básica, uno puede obtener todos los polinomios a partir de P0 y P1, con tal de que conozca Bn y Cn. Como veremos, usualmente los polinomios ortogonales se presentan por esta relación. Esta relación no es nada especial, ¿no? Nótese que xpn es un polinomio de grado n más 1, y que como los pn son polinomios de grado n, necesariamente forman una base algebraica de los polinomios. Por lo tanto, xpn se va a expresar como una combinación lineal de ellos, ¿no es cierto? Por ser un polinomio de grado n más 1, será combinación lineal de polinomios hasta el grado n más 1. Y la condición de ortogonalidad es la que implica que esto no es algo demasiado largo, o sea que nada más incluye términos en n más 1, n y n menos 1, y no en n menos 2, etc. Pero uno es de esperar que tenga algo como esto, porque es una combinación lineal, y uno ve inmediatamente que el coeficiente de Pn más 1 tiene que ser 1, porque este es un polinomio mónico y este también. Y los demás, bueno, los demás aparecen ahí, y la condición de ortogonalidad implica que no aparecen Pn menos 2, Pn menos 3, etc. ¿Sí? O sea, esta es una relación algebraica, una relación de expresión lineal algebraica de un polinomio en términos de otro. Los Pn y Cn son únicos para un sistema de polinomios dados. Eso es natural, porque al cambiar de n o cn se van a cambiar los polinomios necesariamente. El funcional se dice que es positivo si los Pn y Cn son números reales y Cn más 1 es estrictamente mayor que 0. Cuando él es positivo, existe necesariamente una medida con soporte en el eje real, tal que el funcional se representa de esa manera. L de P de X es la integral entre menos infinito y más infinito de P de X de mu de X. ¿No es cierto? Y cuando uno está en esta situación, tiene la teoría clásica de los polinomios ortogonales. ¿Sí? O sea, un sistema de polinomios es ortogonal si la integral de Pm de mu es 0 cuando n es diferente de m y algo distinto de 0 cuando n es igual a m. Si uno no está familiarizado con las medidas, decir que L es positivo, sí, solo si existe una medida positiva que satisfaga eso, es equivalente a decir que L es positivo, sí, solo si existe una función de R en L creciente. Eso quiere decir mu de t menor o igual que mu de t prima, si t es menor o igual que t prima. O sea, es una función creciente, y tal que L de P de X sea igual a esto, donde este es una integral en el sentido usual de Riemann-Stieltjes. Primero hay que definirle en intervalos acotados y luego hacer tender los extremos de ese intervalo infinito, ¿no? Para una función creciente. Ustedes saben que la integral de Riemann-Stieltjes se hace en general para funciones de variación acotada, pero para las funciones crecientes, una función creciente necesariamente de variación acotada. Por otra parte, prácticamente solo vale la pena hacer eso para el creciente, porque toda función de variación acotada es diferencia de dos funciones crecientes. Entonces, así la noción es puramente clásica. Ahora, esta es la razón por la cual uno introduce los funcionales de momento. Ya vimos que teníamos la representación L de P de X en términos de una medida. Lo que pasa es que esa medida en general no es única. Eso es una cosa que se llama el problema de los momentos. O sea, uno puede representar de esta manera para muchas medidas, o de esta manera, un mismo funcional.
De hecho, si hay dos medidas distintas que representen, pues hay infinitas, porque cualquier combinación convexa de las dos va también a satisfacer la relación. Entonces, ortogonalidad con respecto a una medida es una noción incómoda, porque la medida no determina exactamente la ortogonalidad. Hay muchas otras medidas que determinan la misma ortogonalidad y eso es un inconveniente. Entonces es mejor hablar de ortogonalidad con respecto a un funcional, estudiar la representación y determinar condiciones para tener unicidad de la representación. Es más cómodo hacer eso. O sea, en general mu no es única. El problema de la no unicidad o unicidad es lo que se llama el problema de los momentos, que es también un problema clásico. Y cuando hay unicidad se dice que el problema de los momentos para el sistema de polinomios es o está determinado, y cuando no hay unicidad que es o está indeterminado. Lo que pasa es que cuando uno tiene la medida con respecto a la cual los polinomios son ortogonales, uno puede hablar del espacio L1 R de mu, o sea, de las funciones integrables con respecto a esa medida. Y desafortunadamente C de X no queda siempre denso en L1 R de mu. Cuando es denso, entonces hay unicidad, o sea, esa es una condición para que el funcional de momento sea determinado. Esto se da en la situación más natural, es cuando los Pn y Cm son acotados, o sea, existe una constante tal que Bn es menor o igual que m y Cn más 1 menor o igual que m a partir de n mayor o igual que 0. En este caso se dice que el funcional es acotado, y si él es positivo y acotado, hay unicidad de mu. Además, uno puede ver que el soporte, o sea, la parte que importa en la medida, donde la medida actúa, está siempre metido entre menos m y m. Esto que voy a citar ahora es tal vez la contribución nuestra a este problema. Para funcionales que no son necesariamente positivos, para los positivos también vale. Hay otra representación, que es la siguiente. El funcional de momento está dado por 1 sobre 2pi, la integral de contorno de xz, p de z, dz, donde c es un contorno positivo que contiene, esto para funcionales acotados no más, ¿no? Que contiene al disco de centro en 0 y radio m, el disco cerrado, ¿no? O sea, los z tales que z es menor o igual que m. Esto queda metido en el interior del contorno, o sea, es algo como, uno tiene el disco allí de radio m y usa un contorno como este, ¿no? Que lo contenga en su interior. Y x de z es lo que se llama la fracción continua de los polinomios. Es algo que tiene esa forma, 1 sobre z menos b0 menos c1 z menos b1. Bueno, la cuestión esa de las fracciones continuas de siempre. En todo caso, x de z es una función analítica que se le puede asignar unívocamente al sistema de polinomios. Eso es lo único que interesa para que una representación como esta sea significativa. La razón para que yo hable de esto en este momento se va a hacer clara en un momentico. Nótese que aquí es una integral usual, x de z, p de z, dz. Es una integral en el sentido usual. Mientras que para la representación del funcional uno tiene que integrar con respecto a una medida. ¿No es cierto? Y esas medidas pueden ser cosas muy complicadas. Algo como esto, p de x, t mu de x. Si uno tiene que hacer, por ejemplo, cambios de variables, aquí se mete en un lío, porque t mu de x, si en algún momento tiene que reemplazar x por x2, por ejemplo, esto es un problema, porque d mu de x no se puede decir que eso sea 2x mu prima de x2 de x, ¿no? A no ser que la medida satisfaga ciertas condiciones. Entonces, los cambios de variables en algo como esto son cosas complicadas. En cambio, en una representación como esta no debe haber problema, porque ahí no aparece sino una integral usual. Y esto ha sido de mucha utilidad en esas circunstancias. La historia de esto, una vez en una conferencia en la Universidad de los Andes, nosotros pues, teníamos un sistema especial de polinomios que trabajar y
habíamos logrado representaciones de este tipo para esos polinomios, con bastante trabajo. Y en esa conferencia estaba el profesor Javier Caicedo, y digo, pues a mí me parece que eso es simplemente la integral de Dunford, ¿no? Cuando uno está trabajando en teoría de operadores en espacios de Hilbert, pues busca las resoluciones de la identidad cuando eso es posible, pero eso no es posible sino en el caso de operadores autoadjuntos. Cuando no tiene eso, entonces uno recurre a un truco que es lo que se llama la integral de Dunford. Y el profesor Caicedo sugirió que detrás de esto tenía que estar la integral de Dunford. Y en realidad está, no es inmediato, nos tocó como una semana de trabajo para llegar a la conclusión, pero sí es verdad que esto al fin y al cabo es la representación de Dunford. Él lo dijo desde un punto de vista filosófico y le funcionó muy bien. O sea, si uno no tiene resoluciones de identidad, no puede trabajar con integrales basadas en resoluciones de identidad, vea lo que la integral de Dunford puede hacer por usted. Y en efecto, esta es la integral de Dunford en ese caso, de modo que es una anécdota interesante. Pero esa representación es muy útil por lo que les acabo de decir. Bueno, entonces, esta es una observación que quiero hacer. Supóngase que Pn ahora es un sistema de polinomios ortogonales, no más. Es un sistema de polinomios, mónicos, cada uno de grado n, y los cuales satisfacen una relación de recurrencia de esa forma, de la forma anterior. Naturalmente introducimos Pera menos 1 de x igual a 0 y Cn menos 1 suponemos que es diferente de 0 para n mayor o igual que 0. Entonces, como les había dicho, los Pn forman una base algebraica de los polinomios. O sea, todo polinomio de grado menor o igual que n es expresable en términos de P0, P1, P2 hasta Pn, ¿no? Entonces, forman una base algebraica. Y yo puedo definir un funcional simplemente dando su valor en P0 y en cada Pn. Porque entonces puedo extender por linealidad ese funcional a todo el espacio. Cuando se aplica si yo tengo estos valores, pues aplicarlo a cualquier polinomio es simplemente una cosa de este tipo, L de suma, alfa k, pk de x, k igual 1 a n, y eso simplemente digo que es suma de alfa k, L de pk de x, k igual 1 a n. Eso es lo que se llama una definición por extensión por linealidad. Entonces solamente tengo que conocerlo aquí. Naturalmente, si yo quiero que este sea un funcional de ortogonalidad, o sea, que me vaya a dar ortogonalidad para los polinomios, es natural definirlo de esta manera, porque sabemos que si Pn es ortogonal con respecto a él, esto se va a satisfacer. Entonces lo definimos así, lo extendemos, y en efecto se comprueba rápidamente, por cálculos muy simples, que el sistema Pn queda ortogonal con respecto a ese funcional de momentos, definido de esta manera. O sea, que la teoría de polinomios ortogonales es al fin y al cabo equivalente a la teoría de esa relación de recurrencia, ¿no? La relación de recurrencia incluye dentro de sí toda la información que uno necesite. Nótese que esto es lambda n, ¿no? Lambda n es L de Pn al cuadrado de x. Y lo que se deduce inmediatamente es que L de Pn al cuadrado de x es el producto de las constantes C1 hasta Cn. Por eso es necesario pedir que sean distintas de 0, porque como queremos que esto sea distinto de 0, entonces se debe tener, ¿no? Bueno, esto es simplemente un nombre. Cuando uno tiene L de Px igual a esto, y los Pn son ortogonales con respecto a L, se dice que mu, la medida que aparece ahí, es una medida de ortogonalidad de Pn. Eso es simplemente un nombre. Bueno, entre la clase más importante de polinomios ortogonales para la teoría clásica, digamos, o sea, lo que se hizo a fines del siglo pasado básicamente eran los polinomios de Jacobi. Una cosa realmente monumental, ¿no? Pero yo no quiero meterme con los polinomios de Jacobi porque estas cosas que yo escribo aquí alcancé a escribir Cn, ¿no?
cuando trato de hacer eso para los Jacobi no me alcanza el papel, entonces es mejor restringirse a un caso muy especial de ellos, que son los que se llaman los polinomios ultraesféricos. El nombre proviene de una cosa, ¿no? Si ustedes han estudiado alguna vez ecuaciones diferenciales parciales, saben que uno trata de resolverlas usando series de Fourier. Cuando las series de Fourier no le sirven, entonces trata de resolverlos usando otros tipos de cosas, por ejemplo, funciones de Bessel, ¿no? O algo más, polinomios de Legendre y esféricas armónicas, ¿no? O armónicas esféricas, mejor, ¿no? O sea, porque, digamos, el seno y el coseno son como armónicas planas, ¿no? Lo que uno tiene con los polinomios de Legendre son las armónicas, pero esféricas. O sea, digamos, vamos al espacio tridimensional. Entonces, los polinomios de Legendre habían sido construidos precisamente para construir las armónicas esféricas imprescindibles en la solución de ciertos problemas relacionados con ecuaciones diferenciales de la física matemática, ¿no? Esos son los polinomios de Legendre. Esto sirve para la esfera tridimensional. Cuando uno quiere resolver el mismo tipo de problemas, pero para esferas de más dimensiones, 4, 5, etc., ya los polinomios de Legendre no sirven. Entonces hay que recurrir a los polinomios, a una generalización de ellos que son los polinomios ultraesféricos. Ultraesféricos quiere decir más allá de la esfera usual, ¿no? Pero su función es esencialmente la misma y permite construir armónicas esféricas en dimensiones superiores. Esos polinomios están dados de esta manera. Como habíamos dicho, basta examinar la relación de recurrencia. Entonces, en la relación de recurrencia, habíamos visto que aparece un Bn, ¿no es cierto? Esto es la relación de recurrencia, que afecta a Pn. Aquí aparece Pn, Pn más 1 aparece suelto, y Cn aparece como coeficiente de Pn menos 1. Eso es bueno recordarlo. Entonces, los polinomios ultraesféricos corresponden al caso Bn igual a 0, Cn igual a algo que está dado como n. Nada más quiero que recuerden un poquito la forma de eso. Aquí aparece un parámetro lambda. Recuerden un poquito la fórmula, grábenlo un poquito en la mente porque eso nos facilita el trabajo después, ¿no? N por n más 2 lambda menos 1, y aquí n más lambda y n más lambda menos 1. Aparece un 4 aquí, y para tener la condición de que esto sea diferente de 0, para que sea diferente de 0 basta suponer que 2 lambda no es un entero, ¿no? Negativo. Y para tener la condición de positividad, o sea que Cn es mayor que 0, hay que suponer que lambda es mayor que menos 1 medio, lo cual se hace en la teoría clásica. Como casos particulares de eso se obtiene cuando lambda es un medio, por ejemplo, los polinomios de Legendre, los cuales habíamos ya mencionado. Cuando lambda es 0, se obtienen los polinomios de Chebyshev de primera clase. En este caso, yo aquí había puesto, ¿no? Cuando uno hace lambda igual a 0, en esta relación se obtiene nn menos 1, 4nn menos 1. Entonces en esto queda una ambigüedad para definir no solo C0, ¿no? Ese lo hacemos lo que sea, pero también hay una ambigüedad para definir C1, porque aquí queda n menos 1, ¿no? Entonces es necesario tomar C1 igual a un medio, por separado, ¿no? Por separado. Hay una alternativa lógica, que es un medio o un cuarto, ¿no? Aquí tomamos un medio y aparecen los de Chebyshev de primera clase. Y cuando lambda es igual a 1 y Cn es un cuarto así a partir de n mayor o igual que 1, un cuarto porque n se cancela aquí, ¿no? Con tal de que n sea distinto de 0 o de 1, pues n por n menos 1, n por n menos 1 se cancela y queda un cuarto, ¿no? Lo mismo acá. Esto es lo correspondiente a los de Chebyshev de segunda clase. Aquí sí no hay ambigüedad en 1 porque aparece n por n más 1, ¿no? Estos polinomios, como ustedes saben, son absolutamente imprescindibles en la teoría de la aproximación. Están los sistemas de mejor aproximación posible, ¿no? Y por lo tanto son muy respetables, y además Chebyshev hizo uso magistral de ellos en muchas cosas, inclusive
Él no logró demostrar el teorema de los números primos, pero nunca he visto a nadie que haya acorralado un teorema en tal forma. Y lo acorraló precisamente mediante los polinomios de Chebyshev, ¿no? De tal manera que